mis ovejas. Dice, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te tenías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te tenderá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Amén. ¿Sabe que este pasaje habla mucho a nuestra persona, cada uno de nosotros? ¿Por qué digo a cada uno de nosotros? Porque cada uno de nosotros podemos tener el lugar de Pedro, ¿no? Y Pedro se acerca a nosotros y nos dice, Jesús se acerca a nosotros y nos dice, ¿me amas? Y nosotros muchas veces decimos, yo amo a Dios. Y lo escuchaba muchas veces en mi mamá, que decía, yo amo a Dios. Pero, ¿qué pasaba cuando veía a alguien, una persona que no le gustaba? ¿Y esa? ¿Quién se cree que es? ¿No? ¿Y qué pasaba con Pedro? ¿Por qué Jesús le preguntaba a Pedro y le decía tantas veces, ¿me amas? Porque sabía el carácter de Pedro, porque sabía la forma de ser de Pedro. Pedro le decía a Jesús, claro que te quiero. Y cuando vinieron los soldados a apresarlo a Jesús, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja, ¿no? ¿Cuántas cosas nos habla el maestro en este pasaje? Porque ese soldado, también Jesús murió por ese soldado. Por eso Jesús le dice, Simón, ¿me amas? Dice, más que estos, más que los que están allí. Porque Pedro era el que estaba más cerca de Jesús. Pedro era el que iba a dar la vida por Jesús. Era aquella persona que estaba pendiente de dónde iba a ir Jesús mañana, cómo se iba a mover Jesús, cómo iba a actuar Jesús, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos así, que decimos, yo lo amo a Dios y me voy acá y allá, y hablamos y decimos, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces aparece la tormenta, aparecen los vientos, los problemas, las circunstancias, y ahí vemos si verdaderamente amamos a Jesús. ¿Sí? Amamos a Jesús, lo amamos, pero Jesús nos sigue preguntando, ¿tú me amas? Cuando en un momento Dios habla a mi corazón y me dice, Dani, ¿tú me amas? ¿No? Y después dice, sí, yo te amo, Señor, yo voy a ir a donde vos quieras, pero cuando hay cosas que nosotros no queremos hacer, ahí se nos presenta la duda, ahí se nos presenta como un obstáculo. Y era por eso que Jesús le preguntaba a Pedro 3 veces si lo amabas. Pero cuando Pedro le contestaba que verdaderamente él sí lo quería, Jesús le daba una orden. Si tú le dices a Dios en esta tarde, sí te quiero, Jesús, entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Apacienta. El apacentar. ¿Sabe qué es apacentar el cordero? Apacentar es cuando hay un problema, y aquellos que son padres de familia, aquellos que dirigen en un trabajo, ¿no? Los obreros se levantan, se manifiestan y comienza a haber problemas en el trabajo. ¿Y qué pasa? El hombre de Dios, ¿qué tiene que hacer ahí en ese lugar? Tiene que apacentar. ¿Sí? ¿Por qué tiene que apacentar? Porque ama al dador de la vida, porque lo ama a Dios. Por eso, para eso es que Dios nos enseña su palabra día a día. Y después volvió a preguntarle Jesús, y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero.
y le dijo, pastorea mis ovejas. ¿No? Pastorea mis ovejas. Este mensaje yo lo traigo a este tiempo, ¿no? Porque yo, gracias a Dios, he conocido a Dios en un momento difícil de mi vida, en un momento donde nadie podía apostar por mí, donde mi vida no tenía sentido, no tenía valor, mi vida estaba prácticamente perdido en los vicios. Pero ahí, en esa situación, en esa circunstancia, conocí a Dios, conocí al Dios de poder, al Dios de amor. Y ese Dios es el que me pastoreó. Ese Dios fue el que vino a mi vida y me empezó a llenar de su palabra, de su amor, de su misericordia. Y aquellos grandes siervos de Dios que en este tiempo se están moviendo por la misericordia de Dios, aquellos que han estudiado seminarios, han tenido el título de pastor, ¿no? Ellos tienen que entender esta palabra. Ellos tienen que caminar en esta palabra. Porque si bien decimos, yo voy a estudiar para llegar al pastorado, pero cuando llego al título de pastor, o cuando llego al título máximo, ¿no? Y digo a Jesús que lo amo, pero no estoy preparado para pastorear las ovejas de Jesús. ¿Qué pasa? ¿A dónde queda mi amor hacia Jesús? ¿A dónde queda mi amor cuando Jesús me dice, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor, yo te amo. Bueno, pastorea mis ovejas. Decía el ciego Martín, mucha es la miel y pocos los obreros. ¿Por qué? En este tiempo, hermanos, el amor se enfriará y la maldad se multiplicará. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Muchos dicen que aman a Jesús, pero cuando hay momentos difíciles, hermano, ahí es donde Jesús quiere que le demostremos su amor. Era por eso que Jesús le preguntaba varias veces a Pedro si lo amaba, porque tenía que contestar esa pregunta con hechos, con acciones, con actitudes, con que Jesús vea que verdaderamente lo ama. Y eso es lo que Dios hace en tu vida y en la mía. Dios nos enseña primeramente a amarlo a Él. Cuando lo amamos a Él, le tenemos paciencia a nuestros hijos, le tenemos paciencia a los que tienen esposo, a sus esposos, a los que tienen esposas, a sus esposas. ¿No? ¿Por qué? Porque primeramente digo que le amo a Jesús. Jesús en esta palabra me trae a memoria de que cuando alguien se presenta con un problema, con una circunstancia, con una adversidad, con algo, con todos los problemas que vengan encima, nosotros tenemos que recordar de este pasaje, de esta palabra, y decir, lo amo a Jesús. Antes de hablar con esa persona, lo amo a Dios. Entonces, cuando Dios permite, ayer compartíamos en la célula, que hay personas que son permitidas de parte de Dios para que se te crucen en el camino y que puedas hablar de lo que es la maravilla, el amor y la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento tiene que venir a tu imagen, a tu mente y a tu corazón, tiene que venir esta palabra. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, claro que te amo. Entonces, por amor a Dios, por amor a Jesús, que hizo algo en tu vida, comenzás a hablar a esa persona. Y el que toma control en ese momento es el Espíritu Santo. Ayer escuché un testimonio de un hermano que decía que él no sabía lo que decía. Él no sabía lo que hablaba. Pero él había tenido un encuentro con Jesús. Él había estado en la presencia de Jesús. Y esa presencia de Jesús, él seguramente le habrá dicho al maestro, Señor, te amo. Señor, yo te amo, Señor. Claro que te amo. 3 veces. Tú lo sabes, Señor, que te quiero. Tú sabes que te quiero. Entonces, Jesús permite una persona a quien tú le hables y que a través de cuando comiences a hablar
comienzas a hablar del amor de Jesús. Y dice la palabra de Dios: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? El versículo 17. Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Sabe que a Pedro le entristeció esa pregunta por tercera vez? ¿Y cuántas veces te hicieron preguntas, no? Preguntas que ya está la respuesta a la vista. Era como que Pedro le decía: pero si ves que todos los días estoy al lado tuyo, si ves que todos los días estoy compartiendo el día a día contigo, Señor, ¿por qué me preguntas todavía si te amo? Se entristeció Pedro, porque seguramente se entristeció porque Jesús estaba viendo en Pedro lo que Pedro todavía no veía. Cuando eso Jesús ya estaba viendo que Pedro lo iba a ¿qué? A negar. Pedro lo iba a negar al cantar el gallo, dice que la palabra de Dios. Y Jesús veía eso. Y por eso Pedro se entristeció, porque vio que Jesús dudaba de ese amor hacia él. Hoy Jesús te pregunta a ti y a mí: ¿me amas? ¿Verdaderamente me amas? ¿Sabe que en nuestra vida cristiana van a venir tormentas, van a venir momentos difíciles, van a venir circunstancias en las cuales nosotros no vamos a saber quizás cómo reaccionar ante esa situación? Y que Jesús ya lo sabe, nosotros no lo sabemos, pero Jesús sí lo sabe. Y por eso Jesús nos pregunta día a día y momento a momento si lo amamos. Y tenemos que decirle al Maestro que claro que lo amamos, porque Él lo sabe todo, Él sabe todo. Pero con este mensaje yo quiero decirte que cuando te encuentres con alguien y veas a esa persona la situación en la que está, primero decirle: Señor, te amo. Señor, yo te amo, Señor, y si tú permitiste que esa persona se acerque a mi vida, Señor, es porque tú estás en mi interior, porque tú verdaderamente tomas control y dominio de mi ser, porque tú confías en mí, Señor. Jesús confió en Pedro y dice que sobre Pedro, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Sobre la roca que era Jesús en Pedro. Y así Dios te habla a ti en esta noche. Dios te dice que tú eres el Pedro de ese tiempo. Tú eres el Pedro que amas a Jesús, el que no lo vas a negar, el que vas a hablar de su palabra a aquellas personas que Dios permita en tu camino. Y dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te tenías e ibas a donde querías, pero cuando ya viejo, extenderás tu mano y te seguirá otro y te llevará donde no quieras. Jesús le estaba hablando a Pedro que mientras que él podía, se iba a mover por donde él quería. Y mientras que nosotros podemos, nos vamos a mover por donde queremos. ¿Y dónde es nosotros? ¿Dónde es a donde nosotros queremos? A Jesús. Mientras que nosotros podamos, nos vamos a mover en Jesús, por Jesús y para Jesús. Por eso, el querer lo tiene que poner Él en nosotros. Pero dice: y extenderás tu mano y te seguirá otro y te llevará a donde no quieras. Qué triste que es que otro domine tu vida. Ese otro puede ser el enemigo. Cuando ya viejo, no dice viejo físicamente, sino espiritualmente. Cuando viene la flaqueza, la debilidad, la tristeza, la angustia, la agonía, la desesperación. Dijo el salmista David: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero cuando tú hables de la palabra de Dios, cuando tú hables de la voluntad de Dios, tú vas a caminar a donde tú quieres ir,
al propósito divino de Dios. Por eso es que Jesús le hablaba con parábolas a sus discípulos. Pero no permitas, hermano, que la flaqueza o la debilidad venga a tu vida, sino que ponele pecho a la situación y hacerle frente a la vida, porque Jesús está contigo. Y Jesús le dijo, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Con la única muerte que se glorifica a Dios es con la muerte de Jesús. Nosotros en la cual podemos glorificar a Dios es en nuestra acción, en nuestro mover. Cuando nosotros nos activamos y hablamos de su amor, de su misericordia, de su poder, de su magnificencia, ahí es donde nosotros glorificamos a Dios. Por eso es necesario que nosotros día a día no callemos y digamos, Señor, yo te amo, Señor. Señor, yo te amo y no voy a colgar los brazos, Señor. Señor, yo te amo y te voy a seguir a donde tú me lleves, a donde tú quieras que yo vaya, porque joven soy ahora y puedo caminar en tu camino, Señor. Puedo ir a donde tú me quieras enviar. Puedo hablarme a quien tú pones en camino, Señor. Ese es el propósito de este mensaje de esta noche. Pedro, ¿me amas? Claro que te amo, Señor. Y si tú le amas a Dios, haz lo que Él te pide que hagas. Y dice que Él dijo, sígueme. Es tiempo de seguirle a Jesús. Es tiempo de mirar lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Es tiempo de ver qué es lo que Jesús quiere de ti. ¿Qué era lo que Jesús quería de Pedro? Que apaciente sus ovejas. Ayer hablábamos y decíamos que cada uno tiene un ministerio. Y ese ministerio es apacentar las ovejas del Maestro. Porque van a venir almas, van a venir personas que necesitan de Dios. Van a venir muchas personas que necesitan, que están con hambre y con sed de la palabra de Dios. Y ahí es donde vos tenés que plantearte este pasaje bíblico, donde Dios te dice, Martín, ¿me amas? Paola, ¿me amas? Orlando, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Eso es lo que nos llama a ser Jesús. Así seamos hermanos en Cristo, así seamos, haya siervos o no siervos. Dios nos habla a todos por igual a través de su palabra. Así que en esta noche yo te invito a que te pongas de pie y vamos a hacer una oración